Hay dos preguntas fundamentales en esos estudiantes. ¿Dónde está el presidente? Que lo enseñen, primero. Y segundo, a los cubanos que se vayan, cuando se refieren a los cubanos, al gobierno cubano de Fidel Castro, que se vaya de Venezuela. Y ellos son venezolanos nacidos ahí. Tenemos para este tema a dos ex embajadores de los Estados Unidos de vasta experiencia y gran conocimiento de la región, que es el embajador Otto Reich, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, ex subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, y Luis Lauredo, ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, analista político. Gracias los dos por estar aquí esta noche. Él es demócrata y yo republicano. Y republicano. Pero ahora vamos a hablar de política exterior, de la política de Estado. Sí, del Estado. Estamos bromeando. Vamos a hablar inicialmente de cómo está elaborándose la política exterior de Estados Unidos en esta administración, específicamente en el caso de Venezuela y de Cuba. Pero vamos a hablar de Venezuela, que es donde está la cosa más caliente. Embajador Ray. Bueno, yo creo que la política del presidente Obama hasta ahora ha sido básicamente la continuación de la política de Bush, después que se dio cuenta que gente como Chávez y Castro y los otros no están interesados en tener buenas relaciones con Estados Unidos, están interesados en mantener su poder dentro de sus países. Sin embargo, embajador Lauredo, el secretario de Estado, el nuevo secretario de Estado, John Kerry, dijo que la política de él, que él opinaba, que debía haber un acercamiento face to face con los gobiernos en Latinoamérica, hablando de Latinoamérica, que han sido hostiles con Estados Unidos. ¿Esa es una buena táctica? Bueno, él está empezando su tarea de secretario de Estado y tanto el presidente, que es el que marca la política y no el secretario de Estado, como tú sabes, ha tenido una estricta política en el caso de Chávez de ignorarlo, porque lo que Chávez necesita como un niño gritón, una payasería, es atención de los Estados Unidos. Entonces lo que vale la pena es reflejar sobre la falta, y hablaba con Otto anteriormente, de falta ya de respeto y de importancia estratégica que se le da a la América Latina en Washington, tanto republicanos como demócratas, a grosso modo. ¿Eso es un error? No creo que, puede ser que sea un error, pero es que estratégicamente el mundo se está moviendo muy rápido hacia los lugares importantes y ajeno a diferencias que podemos tener de disputas como países, el nivel de seriedad es tan bajo. Ponte a pensar, un gobierno fracasado como Cuba, un modelo gobernando un país, en efecto, gobernando un país rico como Venezuela, con un presidente que ha tenido una trayectoria de payaso y ahora hasta enfrentándose con la trágica muerte que no se le desea mal a nadie, sigue continuando un charade de que si es casi... Pero hay una política exterior, por ejemplo, ahora que estamos entrando en la etapa de lo que muchos consideran el post-chavismo y el post-castrismo, con el anuncio hecho por Raúl Castro, que vamos a hablar de eso también. ¿Existe una política en el caso específico de Cuba y Venezuela por parte de los Estados Unidos? Y ya no estoy hablando de demócratas o republicanos, sino política de Estado. Mira, en este momento, y lo hemos visto en los últimos días, se están creando ciertas condiciones para una gran oportunidad para el gobierno de Estados Unidos, quien quiera que esté en la Casa Blanca, para que Estados Unidos pueda retomar la iniciativa, ponerle un poco más de atención a la región. Uno es la llamada sucesión en Cuba, que yo no le doy mucha oportunidad a este señor Díaz-Canel, porque puede terminar igual que terminó Carlos Laje, Robaina y Carlos Aldana y todos los otros que habían sido designados como los delfines. Ahí mandan dos señores que son dueños de la finca y cuando ellos desaparezcan, ahí se va a formar, yo creo, una gran pelea entre las cúpulas de poder para ver quién gobierna. Estados Unidos tiene que estar preparado para eso. Y en Venezuela, ¿usted cree que va a haber una pelea después de la que desaparezcan los dos Castro? Va a haber una pelea, lo que no sé si va a ser violenta o menos violenta. Muy violenta o menos violenta. ¿Cómo lo ve el embajador Lauredo? O sea, el postcastrismo ya le pusieron término a Raúl Castro en los mismos 5 años. Pero te interrumpo. ¿Y tú lo crees? No. Porque es que pero este cuento ya lo vi, esta película ya la he visto 20 veces. Pero no existía antes un término que aparece por primera vez. Sí. Esa es una realidad, ¿no? No hay una variación ahí. Pero es que es el mismo cuento, Oscar. Sigue como yo creo que la frase espectacular es que yo siempre también la uso, que es una finca de estos dos Castros y cuando desaparezcan ellos juegan el juego con el pueblo cubano, con la prensa internacional, que estamos preocupados quién es este tipo de aquí a 5 años. ¿Por qué no hacemos lo que tiene que hacer, que es abrir el país a las nuevas normas de las economías mundiales, el mundo globalizado,
empezar un proceso de apertura, soltar a los presos políticos, el único cambio que hay, que dijo esta muchacha muy claramente, que, bueno, me alegro mucho del cambio de edad, pero no hay cambio de nada. Joanny Sánchez. Sí, es el que me pareció una frase formidable. Tiene 52 en vez de 79, y como dicen los americanos. Entonces, continúo con mi tema de que todo esto es una payasada. ¿Te das cuenta? Que en Washington, en la mente americana, norteamericana, ya no le hay respeto porque tenemos otros lugares de valor estratégico mucho más importantes, incluso en la América Latina. Y la razón por la cual lo que está pasando en Venezuela es tan importante para Cuba, porque es que Venezuela en este momento representa toda la capacidad de supervivencia del gobierno de Cuba. No todo el presupuesto, pero representa aún más posiblemente una mayor proporción del Producto Interno Bruto y del presupuesto nacional que cuando la Unión Soviética subsidiaba a Cuba. No se sabe exactamente cuánto le está dando Venezuela a Cuba porque todo está escondido, pero se estima que es entre 4 y 8 mil millones de dólares al año, que es una cantidad enorme para un país en bancarrota como es Cuba. Y además, Otto, controla a Venezuela, que es lo Controla increíble. a Venezuela, sí. O sea que por lo menos él era un pupilo bastante disciplinado de la Unión Soviética cuando la apretaban. Aquí tiene todo lo que dice Otto y además controla uno de los países más ricos de recursos naturales de la América Latina. Esto es totalmente absurdo. O sea que los venezolanos están pagando a Cuba para que Cuba controle a Venezuela. Hasta ahora lo he escuchado a los dos, lo hemos escuchado a los dos, y no sabemos cuál es el republicano y cuál es el demócrata, pero ahora nos vamos a dar cuenta. El presupuesto a partir del 1 de marzo, el sequestration, como dicen ustedes, los que hablan el inglés sin acento, ¿quién es el culpable de que hemos llegado hasta aquí? La idea del sequestration fue del presidente Obama. Eso lo sabe todo el mundo en Washington, no sé si se conoce aquí, pero el presidente Obama en el verano del 2011, cuando hubo un impasse sobre el presupuesto, propuso ese sequestration como una medida tan drástica, tan radical, que forzaría en su mente a los dos partidos, las dos facciones parlamentarias en el Congreso a unirse para evitar esa crisis que ahora nos viene encima el viernes. ¿Te imaginas el nivel de desfuncionamiento que parece casi el Parlamento de Italia, Washington hoy en día, de que tengamos que llegar a este siglo? Nació una idea del presidente, fue acogida por los republicanos para autoponerse una meta de llegar a un acuerdo que de todas formas está implícito dentro de tus responsabilidades porque le pagan muy buenos salarios a los dos. Y que todavía estemos hoy, miércoles para la noche, estamos hablando del viernes y todavía no hay un acuerdo. Aquí hay culpa para los dos y esto es absurdo. Este país se está convirtiendo en un país del tercer mundo si continuamos en este tipo de acusaciones mutuas. Hoy, tú sabes, un republicano de distinguida experiencia militar y además senador, apenas pasó como ministro de Defensa. Sí, hay que parar esta cosa. Nos vamos a convertir en un país de segunda categoría si no reformamos. Y hay culpa para todos. ¿Cuál es la solución a corto plazo para llegar a un acuerdo? Bueno, primero que no va a haber un acuerdo para el viernes. No va a haber un acuerdo. En mi opinión sería una cosa extraordinaria que se llegara a un acuerdo el viernes. ¿Por qué? Porque la gran diferencia entre los dos partidos en este momento es el presidente dice que se puede llegar a un balance, como es la palabra que él usa, a un balance en el presupuesto, pero a través de incrementar los ingresos del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Más impuestos. Que es lo que fue lo que te dije en esta mesa antes de las elecciones, que cuando si ganaba, no, sí señor, la diferencia es cerrar excepciones para gente rica y corporaciones que tienen excepciones ni que tú ni yo tenemos, no es incrementar los impuestos, es incrementar el ingreso para quitarle a la gente privilegios específicamente, porque hay una industria muy grande, pero muy grande de muchos millones en Washington, que se ocupa de buscarle tratos especiales a corporaciones a corporaciones o el Canal 41. Obama, simplemente Obama quiere levantar los ingresos del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que traer dinero del pueblo. El gobierno no tiene dinero propio. El dinero que tiene viene de nosotros, de todos, de los más ricos y de los que más bajos ingresos que pagan impuestos. Si se cierran esos loopholes, como se dice en inglés, esos huecos,
por ejemplo, en lo que hoy mismo habló el presidente Obama en Virginia, dice que no, que esos ricos que andan en aviones privados, si se cierran esos huecos, en 100 años de cerrar esos huecos, paga un mes de los gastos del presupuesto de Obama. 100 años. Eso sería una pregunta interesante. ¿Cuántos son esas exenciones, que son los loopholes, representan realmente? Pero que no podemos llegar al número porque los republicanos no quieren ni hablar del tema. La cuestión es de que este país tiene que llegar a un sistema de impuestos que es equitativo y democrático. No existe en ese momento. Hay muchas personas republicanas y demócratas que en un momento han hablado de solucionar el problema con lo que llaman un flat rate, que es que todos pagamos los mismos. El código de los impuestos son, no sé si son 2.000 o 3.000 páginas, Oscar, que quiere decir que hay compañías, hay individuos, hay tipos de personas que reciben unos beneficios extra, unos privilegios extraordinarios vis-a-vis el que tenemos tú y yo. Eso es lo que se está tratando de cerrar porque más allá del número y el impacto, es cuestión de principios como norteamericano y americano, de fairness, que se llama la palabra. Tú sabes que, por ejemplo, en una agencia del gobierno solamente, Veterans Affairs, yo soy veterano, estoy a favor de todos los servicios de los veteranos, hay 500 funcionarios de relaciones públicas. 500 funcionarios de relaciones públicas. Veterans Affairs, VA Administration. Para solicitar ahí. El tamaño del gobierno de Estados Unidos es obsceno. Ya llegó a un extremo increíble y ha subido. El presidente Obama piensa, su filosofía es exactamente la contraria del presidente Reagan. Reagan pensó que la manera de echar adelante este país es reducir los gastos del gobierno y dejarle más dinero al pueblo en el bolsillo. Obama es todo lo contrario. Él ha dicho que este gobierno no tiene problemas de gastos, que solamente tiene problemas de ingresos. Y vamos a hablar de no política, pero es increíble que mi querido amigo Otto haya usado a Ronald Reagan, que bajo sus 8 años creció el gobierno norteamericano mucho más, muchísimo más, y otro día nos invita para darte los fechos, el tamaño del gobierno y el déficit presupuestal de este país que heredó, que dejó el presidente Reagan. Sí. ¿Es extra, sí o no? Otro día tenemos esta discusión, pero yo te traigo los números. Pero el crecimiento del gobierno bajo Reagan no fue fundamental. El gobierno bajo, primero que ¿sí o no? El déficit presupuestario. ¿Subió el gobierno, sí o no? Espérate. No. Subió el gobierno. El número de empleados en el gobierno federal de Reagan subió o no. En el sector militar, porque existía la Unión Soviética, que es algo que se le olvidaba a los demócratas. Que estábamos en una guerra fría y la Unión Soviética había prometido destruir a Estados Unidos. Y Reagan fue el que terminó esa guerra fría. El beneficio de eso se lo ganó Bill Clinton. Cuando Reagan acabó con la Unión Soviética, terminó la Guerra Fría, bajó tanto el gasto militar de Estados Unidos de defensa que hubo lo que llaman el Peace Dividend, o sea, dividendo de la paz. Y ese dividendo se lo gastó Bill Clinton. Está bien. Y Bill Clinton, para propósito, es que tenemos derecho a nuestras opiniones, pero no a los hechos. Bill Clinton dejó el surplus más grande en la historia de los Estados Unidos cuando los economistas estaban hablando de qué hacer con ese dinero para no causar problemas en la economía. Ahí estamos de acuerdo. Me encantaría tener a Bill Clinton de nuevo balanceando el presupuesto y no a Obama. Vamos a invitarlo a los dos para ese tema porque es apasionante. Se puso bueno, lamentablemente se puso bueno ahora y lamentablemente pues se acabó. Y al volver, ¿cuál será el impacto del llamado sequestration en la economía de la Florida? Les tengo los detalles con economistas.